Dumbledore de 2 metros de altura, la misma escena utilizada 2 veces en la película, corte seco al estilo de Chapulín y todos los errores que aún no habías notado en la película Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Qué onda? ¿Qué tal, magos? ¿Todo bien? Ya sé. Hay mucha gente que va a decir, tan solo esta película ya es un error. Y no están completamente equivocados, ¿verdad? Al final de cuentas fue la adaptación que más falló con los fans, ¿no? Que tenía tanto por mostrar y no lo mostró, cortó tantas cosas para poner tonterías, pero está bien, está bien, está bien. Libro es libro, película es película, ¿no? Lo que importa es que tenemos la historia en el libro para revisitarla todas las veces que queramos. Y también que ahora vamos a tener la serie. Y no pueden dejar nada fuera de Misterio del Príncipe en esa serie. Si no, van a terminar teniendo que lidiar con el enojo de los fans, yendo a la puerta de ellos para exigir el funeral de Dumbledore. Pero mira, en defensa de la película Misterio del Príncipe, es una buena película. No es una buena adaptación, pero es una buena película. Si lo ves así, solo la película sin recordar el libro, es una película buena, la verdad. Es una película bonita, tiene escenas buenas, pero como todas las películas también tiene errores, tiene muchos errores. La mayoría de los errores son de continuidad y también hay algunos errores cronológicos ahí, pero sin más preámbulos vamos a los errores. El primer error ocurre justo al principio. Estamos viendo a los Muggles, ¿verdad? Espiando por la ventana lo que estaba pasando ahí de raro y ellos están en un edificio muy característico. ¿Ves la construcción, la estructura del edificio? La ventana es bastante curva así, ¿no? Ese edificio es un edificio que es conocido, tiene un nombre popular allá en Londres, El Pepino, y tiene ese nombre, El Pepino, porque realmente parece un pepino. Solo que hay un problema con que ese edificio esté ahí en este momento. El libro se desarrolla en 1997 y él solo fue concluido en 2003, o sea, no debería estar ahí. Todavía en el edificio del Pepino tenemos otro error y este error aquí es muy loco. Los muggles están ahí mirando, van a la ventana, ellos miran por la ventana, así lo que está pasando. Cuando ellos miran por la ventana, ven el edificio, tipo, hay un edificio justo enfrente, que es justamente el edificio en el que están. Es el edificio en el que están ahí mirando por la ventana. Es el edificio que aparece en la vista. O sea, ni siquiera es un reflejo. Es el edificio ahí mismo. O sea, no sé qué diablos pasó, amigo, pero ellos están dentro del edificio. No debería verse el edificio en la ventana, principalmente porque están viendo desde la ventana de ese edificio. Y entonces ellos ven el propio edificio ahí. No es un reflejo, puedes ver, no es un reflejo, es el edificio apareciendo de verdad en la vista de la ventana. El siguiente error ocurre cuando los mortífagos llegan al callejón Diagon. Puedes ver que los muestra volando ahí, ¿verdad? No hay mucha gente en el callejón, no, incluso se puede contar, hay 7 personas, mira nada más. Mientras ellos están volando, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es en la toma desde su punto de vista cuando van entrando ahí. Pero luego, cuando muestra la escena desde arriba, cuando explota, hay un montón de gente que apareció ahí solo para la escena de la explosión, ¿sabes? Hay por lo menos unos 15, se pueden contar como 15 individuos ahí. Incluso hay 2 duendes que no estaban ahí cuando ellos llegan, cuando recién llegan y explotan ahí. Esos duendes no estaban ahí, solo aparecen después en la escena aérea. Y cuando muestran a la gente tirada, ellos corriendo ahí, pero antes no estaban. Después de secuestrar a Olivaras, los mortífagos van y destruyen el puente del milenio. Hermano, no manches, ese puente está bien chido. Yo fui allá en Londres, estuve en ese puente, está muy padre. Pero también hay un problema. Ese puente fue inaugurado en el 2000, por eso se llama Puente del Milenio, porque fue el puente del milenio. No existía en 1900. En esa misma escena del puente también hay un error, porque si te fijas, cuando muestran el puente está lleno, ¿verdad? Muestran el puente recto así, lo muestran desde arriba, está lleno, atascado, muy lleno de verdad. O sea, no hay espacio en el puente, ¿verdad? Y luego, cuando lo muestran de lado, los mortífagos se vuelven invisibles para atacar el puente. Hay varios espacios vacíos, lo cual no tiene ningún sentido porque el puente estaba llenísimo. En la cafetería, mientras Harry lee El Profeta, en la versión doblada, este error aquí es solo en la versión doblada al portugués. El narrador se equivoca con el nombre de los Malfoy. Él dice lo siguiente: esposa e hijo de Malfoy. Exactamente así. Salen del juicio humillados. Ponlo ahí. Esposa e hijo de Malfoy salen del juicio humillados. Esposa e hijo de Malfoy. ¿Quién es Malfoy? Los tipos todavía aprueban algo así. Harry pone el periódico en la mesa, ¿no? Al hablar con la mesera. Solo que ves que en la primera toma el periódico está ocupando toda la parte de la mesa que entra en cuadro. En la siguiente toma está más abajo, mostrando una parte de la mesa que antes no se veía, y luego otra vez está en la misma posición.
Incluso es posible ver la diferencia porque los bordes del periódico en una toma están sobre toda la mesa y en la otra toma ves que se está saliendo por el lateral de la mesa. Entonces ahí son escenas diferentes, de secuencias diferentes que juntaron en la edición. Dije que la mayoría de los errores serían de continuidad, ¿verdad? Pues sí. Cuando Harry va a mirar por la ventana, fíjate que las ventanas son diferentes. Él va a mirar por la ventana ahí. Cuando está caminando hacia la ventana es blanca, ¿verdad? Tiene la estructura blanca. Solo que cuando la cámara cambia al punto de vista de él está justo pegado a la ventana así, la parte del vitral es marrón por dentro. Dumbledore lleva a Harry a la casa donde Slughorn estaba escondido. Y oye, fíjate qué raro el tamaño del doble de Dumbledore en esa escena. La escena se muestra desde arriba, mientras ellos están caminando, ¿no? Y solo Daniel Radcliffe está ahí. Dumbledore no es Michael Gambon, es un doble. Y creo que ni siquiera era el doble de Dumbledore. Usaron a otro doble ahí, porque es muy alto. La escena se muestra desde arriba, y luego va bajando así, y termina de espaldas. Muestra a los dos de espaldas frente a la casa. Mira la diferencia de tamaño entre él y Harry. Harry está como por debajo de su hombro y puedes ver que Dumbledore ahí está a la altura de la columna al lado de la reja. Pero cuando lo muestran de frente hay Dumbledore, que es Michael Gable, ¿verdad? Ya está de tamaño normal y Harry ya está más cerca de su tamaño y está en una posición diferente respecto a la columna. Ves que su hombro ya no está alineado con la columna como antes, así que no es cuestión de ángulo, amigo. Es que realmente en esa escena grabada de espaldas era un doble mucho más alto, debía medir como 2 metros o algo así. Cuando Harry entra a la casa y está toda destruida, ve una edición del Profeta en el suelo y hay unos escombros ahí, ¿verdad? Y ves que entre esos escombros hay un martillo de piano encima del periódico, no es la tecla, es la pieza que está dentro y que la tecla acciona para golpear la cuerda del piano, ¿ok? Hay un martillo ahí en el suelo y algunos escombros más, la cuerda. Y entonces te das cuenta de que en la escena, cuando hacen un acercamiento al periódico, cuando lo muestran más abierto, la pieza está de una forma, el martillo está de una forma. Cuando hacen un acercamiento, está totalmente diferente. Cuando está abierto, el martillo está más lejos de la cuerda del piano ahí, enrollada en el suelo, y también está más encima del periódico. Y cuando hacen el acercamiento, cuando cierran la escena, ahí muestran más de cerca, ¿no? En este caso, el martillo está fuera del periódico, una parte fuera del periódico y pegado a la cuerda, prácticamente así, tocando la cuerda, prácticamente. Cuando Dumbledore y Harry se van acercando al sillón transfigurado ahí de Slughorn, fíjate que hay una lámpara medio caída en el estante ahí, un poco detrás del sillón, atrás, al lado del sillón. Y luego, cuando Horacio no vuelve a su forma y va a cerrar con llave la puerta, la lámpara está más atrás en relación a la posición en la que estaba antes. Estaba bien adelante, medio caído hacia afuera, así, incluso la partecita, la base de la mesita ahí, estaba en medio de la lámpara, y luego, cuando lo muestran desde otro ángulo, la lámpara está más atrás. En esa escena ocurre el hechizo que todos recuerdan, y Epai, Mãe, que cualquiera que se encargue de su propia casa desearía que fuera real, que es Dumbledore haciendo así con la varita y arreglando todo, regresando a su lugar. Me encantaría que ese hechizo existiera y así sería una paz en mi corazón. En ese momento el reloj marca exactamente las 10:35. Solo que la mesera le dijo a Harry que ella salía a las 11. Harry iba a darse unos besitos con ella ahí, ¿verdad? Ay, yo estaba pensando a las 11. Es la hora en que yo salgo y vemos que ella sale. Harry la ve salir, de hecho, porque entonces Dumbledore dice, ah, qué lástima, es muy bonita, ¿no? O sea, ella sale a las 11 y entonces llegamos a lo de Slughorn a las 10:35, a menos que el reloj estuviera descompuesto, pero como Dumbledore lo arregló, entonces debería estar funcionando. En el momento en que se muestra la estantería de retratos de los exalumnos de Slughorn en ese ángulo abierto, algunas fotografías están en posiciones diferentes. Pero bueno, ni siquiera es tan diferente, es solo como levemente la posición. Pero el error del que quiero hablar ni siquiera es la posición. Fíjate que en la repisa de arriba hay una foto, que es la de Barnabas Cobb, que es el editor del Profeta. Horacio va a hablar de esa foto y la van a mostrar de cerca. Pero fíjate que cuando la muestran de lejos, la foto no tiene ninguna firma, ninguna dedicatoria. Y cuando la muestran de cerca, ahí está, con la dedicatoria. Entonces, en el plano abierto no hay nada. En el plano cerrado, ahí está la firma. Ahora, yendo a la madriguera, mientras el trío conversa ahí, ¿no? En el cuartito, ellos tienen ese periódico ardiendo. Fíjate que en un momento la rodilla de Hermione está hacia abajo y la otra hacia arriba.
Pero luego, cuando la cámara cambia, ella tiene las dos rodillas hacia arriba y después vuelve a la posición de antes. Pero no es que ella haya movido la rodilla ahí, no es que levantó la rodilla y por eso cambió. No, son escenas grabadas de formas diferentes, en tiempos diferentes, y podemos ver eso, porque la posición de los actores no es la misma. En las Sortilegios Weasley, cuando Fred y Jorge le muestran el polvo oscurecedor instantáneo de Perú a Harry, fíjate que hay una franja negra medio oscurecida ahí que no debería salir en el encuadre. Debería estar dentro del estante ahí del polvo para dar un efecto ahí, ¿no? Y entonces termina moviéndose, con la cámara moviéndose, ella también termina moviéndose. Puedes verla encima del sombrerito amarillo, justo en esta esquina aquí, mira, se puede ver, ¿ves? Mira qué raro, mira, con la cámara moviéndose, puedes ver, ¿ves? Cuando Ron le pregunta a uno de los gemelos cuánto le costaba el producto, después de todo, él era su hermano, ¿no? Te das cuenta de que el gemelo, cuando se muestra la escena desde arriba de la escalera, está recargado en el pasamanos, ¿verdad? Los dos están recargados, pero el gemelo de arriba, no sé si es Fred o Jorge, creo que es Jorge. Él tiene la mano en el pasamanos incluso, pero cuando muestran la escena desde abajo, que es la visión de Ron hacia ellos, él está completamente diferente. En el expreso de Hogwarts, después de que Draco petrifica a Harry, fíjate que él cae con la cabeza entre los asientos, un poco hacia adentro, no completamente en el pasillo. Pero cuando Draco pisa en su nariz, su cabeza está completamente en el pasillo y ya no está entre los asientos como antes, solo después vuelve a estarlo. Después de que Luna rompe el hechizo sobre Harry, descubre al pobre que estaba todo rígido e invisible. Fíjate que ella sostiene la revista El Quisquilloso y la varita de una manera. Pero cuando la escena cambia, ¿verdad? Cuando pasa a Harry quitándose la capa y luego vuelve a ella, la forma en que está sosteniendo la varita y las revistas es diferente. Cuando Harry y Luna están pasando por las puertas de Hogwarts, hay un Auror al lado de ellos que va caminando de espaldas y entrando por la puerta ahí. Fíjate que cuando los están mostrando de frente, el Auror pasa y llega hasta la mitad de la puerta, pero cuando la escena los muestra de espaldas, el Auror está al principio de la puerta y va hacia donde ya estaba antes. En la escena del banquete inicial, cuando Hermione golpea a Ron, el tenedor en su plato cambia de posición varias veces. Primero, el mango está apuntando hacia ella, bien recto hacia ella. Después, queda en un ángulo más inclinado, en diagonal. Y no tiene que ver con que ella haya tocado el tenedor, no, porque cambia de posición antes de que ella lo toque. Cuando Harry y Ron están caminando para ir a la clase de pociones, están en el pasillo, Ron está diciendo que no quiere hacer pociones porque quiere practicar, ¿no? Para el Quidditch. Él necesita practicar. Solo que cuando él dice, las pruebas se acercan, necesito practicar, su boca está fuera de sincronía y hay un momento en que su boca ni siquiera se mueve, solo está el audio encima. Pero no quiero hacer pociones. Las pruebas para el equipo de Quidditch se acercan. Necesito entrenar. Durante la clase de pociones, Hermione y Lila están una al lado de la otra. Sin embargo, hay un pequeño espacio entre ellas. Pero cuando la escena cambia y Hermione levanta la mano para responder la pregunta del profesor, las dos están pegadas una al lado de la otra. El espacio que había entre ellas desapareció. Y así es un corte directo, de una toma a otra. Siempre me gusta enfatizar estas cosas porque hay gente que ve el video y dice, ay, ¿no podría haberse movido? Justamente, no solo podía, sino que sí se movió. Pero como estamos hablando aquí de una secuencia en la filmación, ella no podría simplemente estar del otro lado y volver sin haberse movido, ¿entiendes? O sea, no muestra que ella se mueve, es un corte. Por eso es que está en lugares diferentes en la secuencia, ¿sabes? Eso es un error de continuidad. Siempre me gusta resaltar eso, porque hay gente que piensa, no, están forzando para encontrar errores. Todavía en la clase de pociones, cuando Hermione, en esta parte de la clase de pociones, hay varios errores de secuencia, ¿sabes? Cuando Hermione está hablando sobre el aroma que siente en la poción, ¿verdad? Neville está detrás de ella en la esquina izquierda de la pantalla, ¿verdad? Pero luego te das cuenta de que hay un gran espacio también al lado de él y no hay nadie en ese espacio. Pero cuando la cámara cambia, Harry y Ron están ahí al lado de él, como si antes no estuviera vacío ese lugar, ¿sabes? Como si ellos siempre hubieran estado parados ahí. Después de que el profesor Slughorn toma el frasco de Felix Felicis, cuando está de espaldas, su mano está sosteniendo el frasco por la mitad y la tiene medio baja ahí, a la altura de la cintura. Pero cuando la escena lo muestra de frente, está sosteniendo el frasco a la altura de la cabeza y justo en la puntita. Mientras el profesor está explicando ahí sobre la Felix Felicis, diciendo que será el premio para quien prepare correctamente la filtro de muertos en vida, Hermione está delante de Harry, mira. Harry está allá atrás y Hermione está al frente. Pero luego, cuando la escena se muestra en un plano abierto, Harry está justo al lado de ella, pegado a su lado. Y él está ahí en el momento en que está explicando, ¿no? Es una parte de la explicación, él explicando. Y luego cambian esas escenas, cambian esas cámaras ahí y ellos están en diferentes posiciones.
Cuando la cámara vuelve, Hermione vuelve a estar al frente de Harry. En la página de la preparación de la filtro de muertos en vida, en el libro de Harry, no existe el paso 9 de la poción. Y no es que esté rayado por el príncipe mestizo, no, ni nada por el estilo. El paso realmente va del 8 al 10. Es un error ahí, no tiene el paso número 9. Cuando Harry está poniendo la savia de la vaina soporífera en el caldero, Hermione le pregunta, ¿cómo haces eso? Fíjate que primero él está sujetando con el pulgar el dedo índice y el del medio. Primero lo está sujetando de esa manera. Y luego, cuando la escena cambia, él está exprimiendo con toda la mano, así como quien exprime un limón, ¿sabes? Aunque hay gente que puede exprimir el limón de otra manera también, no es una regla. El paso a paso para preparar la poción del muerto vivo está en la página 10, tanto así que Slughorn incluso lo dice, ¿no? Abran en la página 10. La receta está en la página 10 de sus libros. Pero mira cómo Hermione está sosteniendo el libro, en el momento en que está haciendo así, en la poción. O sea, más de la mitad del libro ahí, ¿sabes? Es un montón de páginas. Ella no está en la página 10 ni de broma. Ahora, este error aquí es como Chavo y Chapulín. ¿Conoces a Chavo y Chapulín? Cuando tenían esos efectos especiales, esos cortes bruscos para hacer un efecto. Como cuando Don Ramón explotaba después de tomar gasolina y fumar el puro. Esas cosas así, como la raqueta yendo a la boca de ñoño. Cosas así, ¿sabes? Unos cortes bien al estilo de Chavo. Y no lo digo en mal plan porque me encanta Chavo, ¿eh? Eso es clásico, eso es perfecto. Ahora, en Harry Potter, en una producción como Harry Potter, con el dinero que tienen, con el tiempo que tienen para la edición, con la tecnología que había en esa época, no debería ser así, ¿verdad? Fíjate en Dino cuando está al lado de Simas y el caldero de Simas explota. No soporto ese error. Cuando el caldero explota, él cambia de posición. Son dos escenas diferentes, amigo. Cuando explota, antes de explotar es una, después de explotar es otra, y juntaron todo así. No, nadie va a notar esto aquí, amigo. Nadie va a notar, y ponen a Dino de esa manera ahí. Hasta Simas también te das cuenta que cuando él lanza, se queda trabado así. Luego está parado con la mano abierta y ya todo chamuscado, con el cabello parado, ¿verdad? Se podía hacer esa sincronización de las escenas de una forma un poquito mejor, la verdad. Eso quedó muy mal, amigo. Después de que explota el caldero, Simas queda con la cara toda manchada, ¿no? Chamuscado y el cabello parado. Pero luego, cuando muestran a Hermione toda despeinada, ahí, mezclando la poción, Simas está detrás de ella y está completamente limpio, sin nada chamuscado, con el cabello bien peinado. Y luego, al final de la clase, cuando Harry gana el Felix Felicis y muestran a los alumnos, él está ahí todo chamuscado con el cabello parado otra vez. Cuando Slughorn prueba la poción de Harry, dice, está perfecta, tan perfecta que diría que una gota nos mataría a todos. Pero espera, amigo, la poción del muerto viviente no mata a nadie. Además, no tendría sentido que se llamara poción del muerto viviente, ¿no? Muerto viviente no significa que mate a nadie. Hace que la persona caiga en un sueño tan profundo que parece que está muerta. Ahora, entre morir y parecer que estás muerto, hay un abismo gigantesco. Esa poción no mata a nadie, y eso es un error de la película. Ahora, saliendo de la clase de pociones, que tuvo bastantes errores, vamos a la primera clase de Harry con Dumbledore, que son esas clases sobre el pasado de Voldemort. Fíjate que cuando Harry entra al salón, Dumbledore está usando sus lentes de media luna, ¿verdad? Normal. Pero cuando hay un corte en la escena, Dumbledore ya no tiene lentes, y luego se queda sin lentes el resto de la película. Solo en esa escena tiene lentes, después ya no los usa más. En la memoria de Dumbledore, que muestra cuando él va al orfanato a conocer al joven Tom Riddle, en el momento en que la señora Cole abre la puerta para decir, Tom, tienes visita. Fíjate que la bufanda floreada de Dumbledore, del lado izquierdo de Dumbledore, o sea, del lado derecho de la pantalla, está pasando por encima del bolsillo del saco y cubriendo la punta de la solapa de su traje. Pero luego, cuando lo muestran de frente, desde el punto de vista de Tom Riddle, la bufanda ya está diferente. Hay una parte del bolsillo que antes estaba cubierta que ahora se ve y una parte de la punta de la solapa también está visible. En la sala de los menesteres, después de que Draco quita esa manta llena de polvo aquí, eso sería una maravilla para quien tiene rinitis, ¿verdad? Cuando él quita esa manta llena de polvo del armario evanescente, fíjate en los objetos que están detrás de él, del lado derecho. Cuando muestran la escena abierta, fíjate que hay un caldero ahí, que incluso está apoyado en la estructura de hierro medio inclinado hacia un lado en diagonal. Mientras hay una especie de candelabro, una estructura de candelabro en el suelo, al lado de una jarra, ese jarro está de pie, de hecho. Y también hay otro caldero con objetos dentro, ¿verdad? Que están caídos, los objetos están inclinados hacia la derecha dentro del caldero. Solo que cuando la escena se cierra, cuando muestra la escena más cerrada, el caldero que estaba caído un poco hacia la derecha está completamente recto y en el suelo, ya no está sobre la estructura.
El otro caldero que tenía los objetos caídos hacia la derecha ahora tiene los objetos rectos. El jarrón que estaba de pie está caído y la estructura del candelabro que estaba un poco lejos del jarrón ahora está más cerca, casi tocando el jarrón. O sea, las cosas están completamente diferentes. Antes de que empiecen las pruebas de Quidditch, Hermione está sentada en las gradas ahí y ves que cuando muestran la toma abierta no hay nadie al lado ni enfrente de ella. Hay un espacio y hay personas más lejos, pero enfrente y justo al lado no hay nadie. Pero cuando cambia la escena, Luna y Lavender Brown aparecen y ellas están exactamente en la dirección de Hermione donde no había nadie. Este error solo aparece en el DVD versión pantalla completa. Ni te molestes en buscarlo en el Blu-ray viendo Nightmare Max o en la tele, creo que en la tele tampoco va a aparecer, pero sí está en los DVDs más antiguos. Cuando Ron van a hacer la prueba de Quidditch, justo cuando la pelota le pega en la cabeza, la parte de abajo de su pierna está cortada. Totalmente cortada por culpa del chroma key, ¿no? Simplemente está cortada ahí. Está cortada, no hay. Falta la mitad de la pierna. En la sala común de Gryffindor, cuando Ginny le quita el libro de pociones a Harry, ella abre el libro en la última página y lee que el libro pertenece al príncipe mestizo. Pero en la clase de pociones, cuando Harry abre el libro, ya está ahí en la primera página. Este libro pertenece al príncipe mestizo. Y luego, Ginny, cuando lo va a abrir, lo abre en la última página. Después de que Ginny le devuelve el libro a Harry, él se sienta ahí, va a leer, ¿no? Y luego la escena, la cámara va sumergiéndose en las páginas y mostrando el contenido de las páginas. Y luego hay un momento en que está escrito Sectum Sempra para enemigos, pero Sectum Sempra está escrito mal, está escrito Sectumpe Sempra, hay una P ahí que no existe. En las 3 escobas, Slughorn va a saludar a Harry y él está sosteniendo una taza que está llena de espuma. Fíjate que está llena de espuma, pero cuando la escena cambia, ¿no? La cámara muestra a Slughorn de espaldas y enfoca a Harry de frente. La espuma desapareció de la taza. Cuando muestra a Slughorn de frente, la espuma está ahí. Además, la forma en que él sostiene la taza también cambia de una toma a otra. Cuando él está sosteniendo la taza y la espuma aparece, la está sosteniendo más al centro. Y sin la espuma, él está sosteniendo la taza más arriba. También en esa escena, Slughorn derrama la cerveza, la bebida que está tomando, ¿no? En la mesa. Cae justo enfrente de Hermione, ¿verdad? Incluso la moja un poco. Cae justo enfrente de ella. Fíjate que la mesa queda sucia ahí. Pero cuando la escena cambia, cuando muestran a Harry sentándose de nuevo, simplemente no hay ninguna bebida derramada ahí. Fíjate también en esa escena que el vaso de Hermione, cuando el profesor la invita a una cena junto con Harry, está prácticamente a la mitad. Pero después de que Slughorn se va, el vaso de Hermione ya está un poco más lleno que antes. Después de que Katie Bell toca el collar maldito y tiene una de las escenas más, es una escena que me causa incomodidad, un malestar, ver a Katia Bell de esa manera, con la boca abierta flotando. Es algo medio aterrador, ¿no? Fíjate que Lian está parada al lado de ella diciéndole al trío, yo le dije que no tocara, le dije que no lo moviera. Ella está al lado del cuerpo de Katie Bell y el collar también está al lado. Pero cuando Katia Bell está flotando en el aire ahí, muestran a Liane y ella está exactamente al lado del trío. O sea, ella no estaba ahí. Está bien que Katie Bell se mueve un poquito ahí cuando flota, avanza un poco hacia adelante. Pero Lian no tenía que cambiar de lugar, o sea, para estar al lado del trío, ella tenía que estar como en medio, ¿sabes? Junto con el paquete, pero después ella está junto con el trío ahí. Incluso hay otro error en esa escena. Cuando Hagrid carga a Katie Bell en brazos, el paquete del collar que estaba cerca de sus pies estaba muy cerca de sus pies. Ahora está al lado del trío ahí, está al lado de Harry, Ron, Hermione y Lian. Cuando Minerva está hablando con el trío, ¿no? Cuando ellos llegan ahí, Minerva pregunta por qué siempre estaban involucrados en algo. Y entonces Ron responde que hacen esa pregunta desde que él llegó a Hogwarts. Hay un error muy extraño en esa escena, que es Minerva está medio transparente. Si miras atentamente vas a ver la ventana detrás de ella en su ropa. En su ropa vas a ver que se ve la ventana de atrás, como si ella estuviera medio translúcida. ¿Sabes? Eso es por el chroma key. Fue grabado con pantalla verde, entonces quedó muy extraño, amigo. Mientras Harry está acostado en la cama, cuando dice que Ginny tiene una piel bonita, se puede ver que las lentes de sus gafas simplemente desaparecieron. No hay ningún lente en esos lentes. Eso es porque grababan sin lentes y luego los ponían en la postproducción, digitalmente. Pero en algunos momentos decían, no hace falta, nadie lo va a notar. Tanto que hay varias escenas en la película donde se ve el reflejo en los lentes de Harry. Mientras están desayunando antes del partido de Quidditch, Hermione está leyendo una edición de El Profeta. Mira esto.
Fíjate que cuando la escena muestra a Hermione y a Harry de frente, ella está sosteniendo el periódico. Pero cuando la escena muestra a Ron de frente, mostrando a Hermione y a Harry de espaldas, el periódico está sobre la mesa y ella tiene los brazos apoyados encima del periódico. Pero cuando la cámara vuelve a mostrar a Ron de espaldas, Hermione está otra vez sosteniendo el periódico. Otro error que ocurre en esa escena es la distancia del tazón al lado de Hermione, cuando la escena la muestra de frente. Fíjate que el tazón está justo al lado de su mano. Y luego cuando la muestran de espaldas, el tazón está mucho más lejos. Además hay otro error causado por esas tomas diferentes, que es el brazo derecho de Ron, que cuando él está de espaldas está apoyado en la mesa, pero cuando lo muestran de frente, el brazo está hacia abajo. Y la posición del trío también cambia en esa escena. Cuando la escena se muestra y Ron está de espaldas, él está sentado más frente a Harry, y frente a Hermione hay un espacio vacío. Ya cuando la escena muestra a Harry y Hermione de espaldas, Ron está mucho más adelante de Hermione y frente a Harry está vacío. Después de que Harry finge poner la Felix Felicis en el jugo de Ron, fíjate que al lado de Harry hay un espacio, ¿verdad? No hay nadie. Se puede ver que no hay nadie. O sea, hay un espacio por lo menos para una persona ahí. Solo que cuando la escena cambia de ángulo, Ginny está ahí. Y antes Ginny también estaba ahí. Solo en la escena donde cambia el ángulo, donde muestra a Harry y a Luna con el sombrero ahí, es cuando realmente Ginny desapareció. Antes Ginny estaba como pegadita a Harry, después de que Hermione se pone triste, ¿verdad? Porque Ron y Lila se besaron ahí, ella va a llorar en la escalera y ahí ves que ella se sienta. Y cuando la muestran de espaldas, no hay hojas al lado de sus pies, pero cuando la muestran de frente, está lleno de hojas, o sea, lleno de hojas. Y todavía en esa escena, sentada ahí llorando, ella conjuró unos pajaritos, y ahí es posible contar. Hay 5 pajaritos, mira, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Pajaritos, ¿verdad? Pero cuando Ron aparece y ella cierra el puño y lanza esos pajaritos contra Ron, podemos contar 6 pajaritos golpeando la puerta. Cuenta por el sonido. O sea, había 5, pero al momento de golpear fueron 6. Después de que Luna y Harry pasan por el pasillo para ir a la fiesta de Slughorn, Draco va a la sala de los menesteres para manipular el armario evanescente, ¿verdad? Otra vez. Ya había ido a manipularlo la primera vez, que fue ese momento en que los objetos estaban en posiciones diferentes. Y entonces, en esa escena en la que él va a manipular el armario, fíjate que cuando le quita la capa al armario, cuando le quita la manta, es exactamente la misma escena que hizo la primera vez. O sea, usaron la misma escena. Puedes poner ahí que las escenas son las mismas escenas. La nube de polvo es igual, la forma en que la manta se mueve es igual. Esas son cosas que son imposibles de reproducir, ¿sabes? O sea, no hay manera de que quites algo y la nube de polvo se forme exactamente igual que la otra. Así que la probabilidad es casi nula, ¿sabes? Entonces, simplemente usaron la misma escena. En la fiesta de Horacio Slughorn, Harry y el profesor se toman una foto. Y fíjate que después del flash, simplemente todo cambia, el fondo cambia. Antes del flash, las personas que estaban atrás eran 3 magos y un mesero que pasa caminando. Y luego, después del flash, cuando muestran que se están dando la mano, el fondo es diferente. Ahora es Neville quien está ahí, que va a servirle una bebida a Harry, y hay un montón de gente que antes no estaba. Simplemente un corte encima de otro ahí, nada que ver. En la madriguera, durante la Navidad, cuando Harry, Arthur, Lupin y Tonks están conversando, se puede ver que el zapato de Harry está desamarrado. Pero luego, cuando la cámara muestra a Tonks de frente y después vuelve a mostrar la escena como estaba, el cordón de Harry está amarrado y todavía no fue Gina, ¿ok? No había sido Gina. Todavía no había sido Gina quien le había amarrado el cordón, ¿ok? Es un error de verdad. Cuando Gina se sienta al lado de Harry, fíjate que hay una manta naranja en el sofá. Se puede ver que está ahí en el brazo, justo en el brazo, cubriendo bien el brazo del sofá. Pero cuando el señor Weasley se levanta del sillón y deja a los dos solos, la manta está solo en la parte de atrás del sofá, esa manta naranja. Cuando Ron está bajo el efecto de la poción de amor que comió los bombones, fíjate que, como la nota y los papeles de chocolate están sobre la cama, en el momento en que él está sentado con las piernas cruzadas al lado de Harry en la cama, la tarjeta y los papeles están de una forma, pero en el momento en que Harry se agacha y Ron le lanza la caja de bombones, tanto la nota como los papeles están en otra posición. Después de que Ron toma un suero, un tónico, y vuelve a la normalidad, termina tomando el hidromiel envenenado y cae ahí, echando espuma, en una escena también bastante tensa. Y fíjate que cuando él cae, su cabeza está prácticamente en medio de los rombos de la alfombra, ¿verdad? Pero en las escenas en las que lo muestran de lado, su cabeza está debajo de los rombos, está más lejos del borde de la alfombra. Cuando él cae y lo muestran desde arriba, está cerca del borde. Cuando lo muestran de lado, está más lejos del borde. Y eso se puede ver por los rombos.
En la escena donde están ahí llorando la muerte de Aragog, muestran a Hagrid, Slug, Ron y Harry allá en los terrenos de Hogwarts. Si te fijas en el plano abierto, la cabeza de Harry está debajo del codo de Hagrid, ¿verdad? Lo cual es común porque Hagrid es un semigigante, pero en la escena que muestra a los tres en un ángulo cerrado, Harry está más alto, o sea, Hagrid es el que está más bajo, ¿verdad? Ahí Harry ya está a la altura más o menos un poco debajo del hombro de Hagrid. Y oye, Daniel Radcliffe es bajito y Slughorn también. ¿Ves la diferencia de tamaño? Tanto Harry como Slughorn parecen estar más altos que antes. Eso es porque Hagrid era el que estaba más bajo ahí, ¿verdad? Las escenas con Hagrid eran muy complejas de hacer. Grababan todo 2 veces. Grababan todo en diferentes tamaños. La cabaña de Hagrid estaba construida en 2 escalas, así que era una secuencia muy compleja de grabar. Entonces a veces hacían esas cosas, hacían esos trucos. En las primeras películas no pasaba eso, pero a partir de la quinta hay unos errores así, de altura, ¿verdad, David Yates? Cuando la escena del funeral se ve desde atrás, ¿no? Bien desde atrás así, incluso muestra hasta Hogwarts. Era para que Aragog apareciera ahí. Porque aunque ella está en un terreno un poco más bajo frente a ellos, aún así era muy grande. Y se puede ver por la línea del horizonte que tienen ahí, que era para que apareciera Aragog, pero no aparece. Después de que sepultan a Aragog, ¿verdad? Van a la casa de Hagrid, están tomando una copa, Slughorn y Hagrid. Hagrid se emborracha, se desmaya ahí y luego te das cuenta de que la jarra o el vaso de Slughorn está cerca de su mano izquierda, ¿verdad? Y luego, de la nada, está al lado de la jarra de Hagrid, así, de un corte a otro, y todavía en esa escena te das cuenta de que Hagrid se ve muy diferente en tamaño, ¿no? Realmente está mucho más grande. Eso es porque las escenas se grabaron por separado. Y los juntaron, ¿no? En la postproducción juntaron a los 2 personajes. Solo que, mientras están gesticulando en algunos momentos, la mano de Slughorn pasa a través de Hagrid, así como si Hagrid fuera transparente, ¿sabes? O sea, ves que su mano se ve medio translúcida. También hay momentos en que le faltan pedazos a su mano. Oye, qué raro, raro, raro. Cuando Dumbledore y Harry están conversando sobre los Horrocruxes en la oficina, te das cuenta de que el cabello de Harry tiene el flequillo hacia abajo, ¿no? Y hasta le cubre la cicatriz, ni siquiera se puede ver la cicatriz. Pero después, su flequillo está levantado y la cicatriz aparece. En la torre de astronomía, antes de que vayan a la cueva, Dumbledore y Harry están conversando, y el cabello de Dumbledore se va hacia atrás del hombro con el viento, su hombro izquierdo, a la derecha de la pantalla. Pero después, cuando cambia la escena, el cabello está, de nuevo, al frente, y cuando lo muestran de espaldas, el cabello está siendo soplado por el viento y está atrás. Y luego, cuando lo muestran de frente, el cabello está como un lío, ¿sabes? Cuando lo muestran de espaldas, en realidad el cabello está al frente. Cuando lo muestran de frente, el cabello está yendo hacia atrás del hombro. En la cueva, después de que Dumbledore toma la primera concha de poción, ya cae medio así, ¿no? Como, Dios mío. Y entonces él cae, y cae bastante lejos, ¿no? O sea, cuando muestran que está cayendo, cae súper cerca de la vasija, al lado de la vasija. Pero luego cuando lo muestran, está súper del otro lado allá. Harry tiene que dar unos pasos, incluso, para llevarle la concha con poción. Y, o sea, él cae al lado de la vasija de piedra, y después está allá, en la orilla del lago. Cuando Dumbledore está tomando, en esa escena hay varios errores. Cuando Dumbledore está tomando la poción ahí, en la última concha que Harry le da, y luego él dice agua, y luego, justo después, Harry agarra el medallón, ¿no? Pero fíjate, cuando Harry le da esa última concha, todavía queda un buen tanto de poción ahí, hijo. Había una concha y media quedando ahí. Había una concha y media para que tomaras. Y todavía le da media concha más para poder agarrar el medallón, porque el medallón no estaba apareciendo, no. Entonces Harry va y le da la concha a Dumbledore. Dumbledore está ahí alucinando, bien loco, simplemente sufriendo, sintiendo un dolor tremendo. Harry va y dice agua. Está bien. Aguamenti. Ay, wow, lo logré. Aquí agarré a Dumbledore. Harry está como, wow, agarré a Dumbledore ahí muriéndose. Agua, agua. Y Harry, ¡ay! Agarré el guardapelo. O sea, en la escena anterior ves que todavía había poción en la vasija. Entonces era para sacar un poco más con la concha ahí, pero lo cortaron. Después de que Harry y Dumbledore regresan de la cueva, justo cuando aparecen en la torre de astronomía, ves que el director tiene la mano en el hombro de Harry, ¿verdad? Se está apoyando en Harry. Y luego, cuando le dice a Harry, ve a buscar ayuda, de la nada, su mano ya no está. O sea, no le dio tiempo de quitarla. Simplemente no le dio tiempo, pero en el corte, su mano desapareció. Cuando Dumbledore le dice a Harry que se esconda, se puede ver que el accesorio que sujeta la barba del director estaba mucho más suelto y más abajo. Pero cuando Draco llega y la cámara enfoca a Dumbledore, el artefactito para amarrar está más arriba y bien ajustado. Y eso va alternando a lo largo de la escena. A veces está más abajo y suelto, a veces está más arriba y arregladito.
Antes de que Snape le dé de lleno a Dumbledore con el Avada Kedavra, te das cuenta de que detrás del director hay una reja, una cerca de seguridad de la torre. De hecho, se puede ver todo el tiempo ahí. Esa reja solo no está ahí cuando Snape lanza el hechizo a Dumbledore, que entonces él cae hacia atrás y la reja desaparece. Pero cuando los mortífagos van a conjurar la marca tenebrosa, la reja está ahí de nuevo. Y no es como, ¡ay, claro! Es porque Harry estaba viendo desde abajo y no se podía ver. No es eso, hermano. La reja simplemente desaparece, amigo mío. Desaparece porque Dumbledore cae hacia atrás. Él solo cae hacia atrás por el impacto. El Avada Kedavra, o sea, en el Cáliz de Fuego, lanzó a Cedric lejos, pero no hace eso, ¿entiendes? Solo pasa que la persona cae hacia atrás. Dumbledore solo cayó hacia atrás, la reja desaparece y luego aparece. Cuando los mortífagos llegan ahí a la sala de los menesteres a través del armario evanescente, salen 4 del armario, Bellatrix, Greyback y otros 2 que están enmascarados. Pero ahí en la torre de astronomía hay 5, sin contar a Snape y Draco, ¿verdad? Hay 5. Están los hermanos Carrow, ¿no? Alecto y Amicus. Thorfinn, Roll, Greyback y Bellatrix. Incluso, cuando van a conjurar la marca tenebrosa, están los 5 ahí en la reja, ¿verdad? Pero cuando llegaron, solo había 4. Cuando Harry cae en el pasto, después de ser alcanzado por el hechizo de Snape ahí, cuando Snape patea la varita de Harry, se puede ver que hay una cinta adhesiva marcando la posición de la varita en el pasto. Eso no debería aparecer. Este error ocurre en una de las escenas más tristes ahí. Me pongo triste por la escena y triste por lo que viene después, o mejor dicho, por lo que no viene después, que es el funeral de Dumbledore que cortaron en la película, ¿verdad? Dumbledore se arrodilla ahí al lado de Dumbledore. No, Harry se arrodilla al lado de... ¡Ay, Dios mío! Harry se arrodilla al lado de Dumbledore, ¿verdad? Muerto ahí. Y entonces Ginny va para allá. Te das cuenta de que cuando él se arrodilla al lado de Dumbledore no hay nadie. En la esquina aquí, en esta esquina derecha de la pantalla, no hay nadie, ¿verdad? Se puede ver que hay un espacio al lado de Harry que es el lado izquierdo de Harry. Pero cuando Ginny va y se arrodilla al lado de Harry, ella está exactamente en ese lugar. Pero luego, después cuando muestran de nuevo, ¿verdad? Ellos conjuran ahí, ¿no? Ellos levantan la varita en una escena que es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Ellos levantan la varita ahí. Luego, la escena se muestra desde arriba, Ginny está al lado de Harry, luego vuelve, muestra un último primer plano otra vez en el rostro del profesor, del director, ¿no? De Dumbledore. Y ahí, el lado de Harry está vacío. O sea, también repitieron la escena, e hicieron igual que con Draco, repitieron la escena donde solo estaba Harry. Y entonces, Ginny simplemente no estaba. Pero cuando muestran desde arriba, ella estaba. Y por último, pero no menos importante, cuando Hermione Granger abre el guardapelo falso ahí, fíjate que cambia de posición en su mano. Ella lo está sosteniendo, la cadenita está colgando entre sus dedos, pero luego, cuando cambia el ángulo, la cadenita está completamente dentro de su mano. Y eso es todo. Esos fueron todos los errores de la película Harry Potter y el misterio del príncipe. Si faltó alguno que se me pasó, pueden decirlo, comenten aquí abajo. Espero que les haya gustado. Estos videos de errores son divertidos de hacer. Yo los veo justamente con el propósito de encontrar los errores. Así que, la verdad, es divertido hacerlos. Eso no le quita para nada la gracia a la película. Película mala, no arruina la película, nada por el estilo. Son pequeños errores que pasan en todas las producciones. Porque son muchas escenas grabadas, puestas en secuencia, entonces termina pasando. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Caldero Chorreante y hasta entonces, travesura realizada.